Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 27 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden, el comité es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de temores por Grecia y España, así como buenos datos económicos que mantienen la expectativa de un ascenso de tasas por parte de la Fed. Los datos económicos de Estados Unidos continúan mejorando, sobre todo en el mercado inmobiliario, y tras los comentarios de Janet Yellen, pues básicamente el mercado está viendo que esos datos económicos sólidos pues simplemente son una razón para presionar a la baja el mercado ante la posibilidad de ascenso tasa Fed. Y acciones locales mantienen presión bajista, espera resultados empresariales, mientras tanto se mantiene la correlación con los mercados internacionales, a la vez que se mantiene una correlación inversa con el dólar. Ayer ascenso del dólar y caída de acciones para el mercado local, consecuencia del panorama internacional. Tenemos datos económicos del día de ayer, órdenes de bienes durables en Estados Unidos en abril cayeron 0,5%, mercado esperaba caída del 0,6%, así que la caída fue menor a la estimada, y sin transporte crecieron en 0,5%. Los precios de vivienda subieron 1% en marzo, la variación 12 meses se revisa a la alza de 4,6 a 5% en febrero y terminó también en 5% en marzo, así que continúa el avance en los precios de vivienda en este país. El índice de manufactura de la Fed de Richmond mejoró en mayo de -3 a 1 punto, pasa a crecimiento, y las ventas de viviendas nuevas superaron el estimado al pasar de 481.000 a 517.000 viviendas año. El mercado esperaba 509.000 y la confianza del consumidor mejoró también para este mes de 95,2 a 95,4. El mercado esperaba descenso, así que mejora en confianza, continúa el desarrollo del mercado inmobiliario y mayor crecimiento en precios de vivienda pues, generan esa especulación sobre un pronto ascenso tasa Fed. Aunque las probabilidades no cambiaron de forma significativa, se mantienen 36,42. Las reacciones del mercado son evidentes frente a lo que sería una posibilidad de un ascenso tasa Fed. Esa situación generó el incremento de la volatilidad. El VIX pasa hacia los 14, lo cual nos está dando señales que mientras se mantenga sobre ese nivel de 14, la presión bajista podría continuar en los mercados internacionales. Hoy tendríamos escasos fundamentales, lo que puede darnos una jornada de pausa, pero ya dependerá el del día de mañana si la presión bajista continúa o no. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantienen comportamiento mixto en jornada ausente de fundamentales. Ellos, en cierto modo, la fortaleza del dólar les favorece el tema de las exportaciones, por eso digamos que la presión no es tan bajista como ha sido en nuestros mercados, donde la fortaleza del dólar pues genera la presión a la baja en commodities y también a la baja en nuestro crecimiento. El mercado está esperando noticias para tomar dirección en cuanto a los asiáticos. Europeos iniciando el día con ganancias en medio de compras de oportunidad tras caídas previas, jornadas de fuertes descensos ante el temores por lo que será gris, Siria, que se está quedando sin tiempo para encontrar ese acuerdo. Ya el mercado habla de la salida de Grecia, se debate el tema del acuerdo. También hay algo de contagio del mercado o los habitantes de España, Polonia están un poco cansados del tema de austeridad, son pro Unión Europea, pero quieren que sean tratados con menos medidas de austeridad, por eso la situación permanece entonces con cautela en Europa. Vamos a ver qué pasa con Grecia. El mercado hoy descansa en una jornada ausente de fundamentales, aunque el clima del consumidor en Alemania mejora en mayo de 10,1 a 10,2, mercado esperaba descenso a 10 puntos. Así que por ahora los datos económicos siguen siendo sólidos, el panorama de recuperación seguiría siendo mucho más contundente si Grecia no estuviera en el panorama, así que vamos a ver qué pasa con Grecia durante la semana. Ayer hablamos de los límites, sobre todo el 5 de junio con el primer pago. Mercado colombiano. Fitch afirma calificación AAA Colombia, F1 más, las calificaciones del programa de valores de ISA, pero para Grupo Argos, Standard Poor's mantiene calificación AAA, pero asigna perspectiva negativa. Otro que se une al panorama de perspectiva negativa, junto con Avianca, no se descarta entonces algo de presión bajista. También está en la segunda ronda de adquisición, la segunda OPA de adquisición de acciones de Odinsa. Recuerden que ese crecimiento inorgánico puede llegar a tener algo de costos altos y pues la presión bajista podría continuar para el Grupo Argos ante estos fundamentales. Hoy es una jornada ausente de fundamentales, ya mañana tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, ventas pendientes de vivienda y variación semanal de inventarios de crudo
de los Estados Unidos. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían tener una jornada de descanso, espera de fundamentales económicos de la semana pasada y decisiones sobre Grecia. No obstante, pese a que es una semana de descanso, pues no se descarta que el sesgo bajista continúe en corto plazo, así que ya miraremos las resistencias de corto plazo para limitar esa presión bajista. Mercado local sigue esperando resultados del primer trimestre, mientras que no se descarta que presión bajista se mantenga, así que no se descarta leve presencia de compradores durante la jornada. Hay que estar atentos. Igual las resistencias de corto plazo siguen siendo el indicador para saber si la presión bajista continúa o no, pese a lo que podría ser un escenario de pausa, aunque pues, no descartemos que si el mercado sigue con el mismo ánimo, continuarían las caídas. Se debate entre pausa y caída, por ahora hasta que no hayan fundamentales, no tendríamos un cambio a sesgo alcista. Veamos qué nos dicen las gráficas. El Dow Jones rompe ayer el 18,200, con ese movimiento se acerca hacia los 18, 17, 17 es 800, 600, podemos trazar esta línea aquí. Si hay ruptura de esta línea, la presión bajista se podría incrementar. Por ahora entonces, mientras estemos por debajo de los 18,200, el sesgo sigue siendo bajista para el índice Dow Jones, soporte en 17,800, 17,600, los primeros niveles de soporte. El IPSE continúa bajo presión a la baja, 4.040 será ahora la resistencia, superando 4.040 hablaríamos de anular la presión bajista, de lo contrario ese sesgo podría continuar. Y el dólar 2.520, fuerte ascenso en el día de ayer, consecuencia de la fortaleza del dólar a nivel internacional por datos económicos y la caída en el precio del petróleo. Tenemos el 2.520 como la zona de soporte para continuar avance a 5.60, 5.80, 620. No se descarta que la tendencia pueda continuar alcista mientras se mantenga sobre el 520. El WTI peligrosamente cercanos al 58. Hoy es un nivel, estamos en un nivel clave, recordemos la zona que hemos tenido de indecisión en jornadas anteriores, donde no ha podido superar esta línea de resistencia y se acerca a la zona de soporte de los 58. De hecho, lo está pasando en este mismo instante, lo cual nos genera el siguiente nivel. Si no recupera pronto lo que es el 58.20, teníamos soporte en 58, ahora en 58.20. Si no recupera pronto el 58.20, existe la probabilidad de continuar con descensos hacia la zona la zona de 57. Primera parada seguiría 56.500. No sé por qué no está saliendo 56.50, perdón, 56.50 y los psicológicos 56. Así que la presión bajista continúa para lo que es el petróleo 58.20. Si no recupera pronto la presión bajista podría continuar recuperándolo, podría rebotar hacia los 59.60 y mantenerse todavía dentro de este sesgo. Solo superando los 60 hablaríamos 60-50, perdón, hablaríamos de un sesgo más alcista. Por ahora el sesgo continúa bajista para el precio del petróleo, 58.20, la resistencia de corto plazo para anular la presión bajista, y el euro también continúa bajo presión, 108.30, consecuencia de lo que es el temor sobre el panorama de Grecia. Así que hasta que Grecia no se resuelva, no se descarta que la presión bajista continúe. En cuanto al índice Colcap, ayer rompió, recordemos que rompió el 50 y generó la presión bajista. Ahora el 50-55, solo superando el 1355 podríamos avanzar hacia la zona de 380 y 400. Las resistencias bajan a medida que alcanzamos nuevos soportes y mientras estemos por debajo del 1355 no se descarta que el descenso pueda continuar hacia 1300. La presión es bajista mientras estemos por debajo del 1350 como el nivel importante por ahora. Vamos con Banco Bogotá. Pese a todo el movimiento del día de ayer se acerca a los 65, logró mantenerse sobre los 62, lo cual es importante, y rápidamente se acerca a 65. Ya se publicaron cifras del sector financiero a marzo, el mercado está un poco comprador en Bogotá. Si logra mantenerse sobre el 65, no se descarta fuerte presencia de vendedores en 67. Siguiente nivel de resistencia siempre y cuando logre pasar el 65. Si no lo pasa, 62 vuelve a ser en la zona de soporte, la ruptura lo podría llevar a la zona de 60. Permanece entre 60 y 65 con el sesgo alcista, solo rompiendo en 62, iniciaríamos algo de presión bajista adicional. BBC continúa con el descenso, se aleja de la resistencia 19.80. Mientras esté por debajo de 19.80 aún puede descender hacia la zona de los 19 y 18.70.
Solo superando los 19.80 podríamos avanzar hacia los 20.30, 20.40. 19.80 la nueva resistencia de presión bajista de corto plazo. En cuanto a Celsia, bajo volumen, a esperar resultados empresariales. Acá hay una pregunta que me dice dónde podemos ver los resultados empresariales. Está uno, la opción de la página de las compañías en la parte de relación con el inversionista, o por lo general en información relevante suelen ser publicadas las noticias importantes. Aquí estamos atentos para conocer cuándo publican los resultados empresariales. Volvemos a Celsia, que mientras esté por debajo de los 4.850, 4.860, la presión bajista continúa con posibilidad de descender hacia los 4.600, 4.500, 4.860 para poder rebotar por lo menos hacia los 5.000. Ya cuando tengamos resultados empresariales tendremos una mejor tendencia. Continuamos entonces con Cementos Argos. Tenemos los 9.200, mientras esté por debajo de los 9.200 existe la posibilidad de continuar descensos hacia 8.500. Superando 9.200 podríamos avanzar a 9.500, una resistencia cercana, básicamente porque necesitamos resultados empresariales para determinar el panorama de una tendencia probable a futuro. Por ahora 9.200 y la correlación con mercados internacionales continúa vigente. Cemex Latam Holding continúa por debajo de la zona de resistencia del 13.400, por lo que el sesgo bajista se mantiene vigente, empieza a represionar a la baja lo que es el 12.600, así que si no recupera pronto los 12.800, 12.800 la resistencia a corto plazo, el descenso puede continuar hacia 12.200 y 12.800 la resistencia importante. Canacol se acerca a los 6.000, perdiendo fuerza ayer junto con el WTI, así que no se descarta que si rompe el 600 pueda descender hacia los 5.600. Importante si logra mantenerse sobre el 6.000, hay posibilidad de avanzar a 6.700. Acá hay una pregunta si Canacol solo depende del WTI. Continúa dependiendo del petróleo en una buena parte, mientras desarrolla todo el tema de gas. No obstante, pues por ahora en el corto plazo, mientras el mercado conoce nuevos resultados empresariales, la correlación con el precio del petróleo podría ser el escenario más probable. Recordemos que igual sigue siendo un precio de petróleo bajo para la mayoría de petroleras. Ese 60 es un punto importante, mantenerse por encima o por debajo para las petroleras colombianas. 6.000 la zona de soporte, leve sesgo bajista, importante si lo rompe 5.600 el siguiente nivel de soporte para este activo. Con concreto, continúa sin cambios 1200, 1150. Si hay ruptura de 1200 puede avanzar a 1270 como el escenario probable. Corficol se mantiene por debajo de los 38 y mientras esté por debajo de ese nivel aún existe probabilidad de descender a 37, 36 y mantener sesgo bajista. También seguimos a esperar resultados empresariales. Ecopetrol perdiendo impulso, acercándose al soporte del 870, 860. Si él llega a romper el 860, el descenso puede ser hacia la zona de los 1760. Importante el 1930. Solo cerrando por encima del 1930 anularía la presión bajista. 1930 como la resistencia importante, 1760 siguiente nivel de soporte. Empresa Energía de Bogotá continúa con su avance, espera temas de dividendos, también resultados empresariales y noticias de interés de expansión en Brasil. Mientras esté sobre 1700 aún puede continuar hacia los 1750. Si lo pierde, la zona de soporte es 1670, el siguiente nivel para mantener lo que es todavía un sesgo alcista. 1670, 1700 las zonas de soporte, 1750 el siguiente nivel de resistencia. Construcciones El Cóndor 1600 contra 1700 continúa sin marcar precio desde el 5 de mayo. Descendemos hacia Enca, que ayer se impulsa con poco volumen, pero se aleja del 12. El mercado está esperando resultados con algo de optimismo, consecuencia de la fortaleza del dólar. Las únicas dos que por ahora sienten un impulso en el dólar ha sido Fabricato y Enca. Si logra mantenerse sobre 12 hay posibilidad de avanzar a 13. Importante ese nivel del 12. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá se impulsó en el día de ayer, posiblemente por su componente menos cíclico, aunque no la totalidad de telecomunicaciones es cíclico. Así que 4.90, si logra mantenerse sobre 4.90 existe la posibilidad de 510, falta ver cómo se presentan los resultados empresariales. Si pierde los 4.90 el descenso puede ser hacia los 4.70. 4.90 por ahora el soporte de corto plazo. Éxito, continúa bajo presión a la baja 23.400.
Recordemos que se habla mucho del componente cíclico, no cíclico de éxito, pero en trimestres anteriores nos anunciaron el ingreso hacia mercados inmobiliarios, un mercado completamente distinto en búsqueda de negocios más rentables. Esto según los libros de finanzas, cuando uno estudia cuando una compañía se empieza a meter en negocios que son completamente distintos y ajenos, es porque ya está buscando factores de rentabilidad porque su negocio central no es tan rentable. Solo miraremos en los resultados empresariales de publicación de primer trimestre. Por ahora, mientras esté por debajo de los 23.400, el sesgo sigue siendo bajista hacia los 22, 21.800. Solo superando 23.400 podríamos tener algo de rebote hacia los 24.500. Recordemos que está perdiendo parte del componente cíclico al ingresar al negocio inmobiliario. Fabricato lo revisamos en el día de ayer. Ayer tuvo ascenso el 16, la zona de soporte. Recordemos el perfil de riesgo más alto para esta compañía por su liquidez. Mientras esté por debajo de 16, aún puede continuar su avance. La pérdida de los 16 lo podría llevar a la zona de 15. 16, el nuevo soporte de corto plazo para este activo. Grupo Argos, 17.000, la resistencia. Mientras esté por debajo de 17, aún puede descender hacia la zona de 16. Tenemos perspectiva negativa en su calificación, adquisición de Odinsa, así que en 17 la zona de resistencia importante, solo superando 17 podríamos avanzar hacia los 17.600, 17.000 como la zona de resistencia. Vamos con Grupo Aval, que al tocar los 310 ya aparecieron vendedores en el día de ayer, única acción con un movimiento alcista bastante sólido, sin mayores fundamentales. Aparecen ya vendedores con buen volumen el día de ayer. Si no recupera pronto o pasa a los 1300, existe la probabilidad de corrección hacia los 1250. Solo superando 1300 podría continuar con el avance hacia los 1320. Igual estamos en una zona de resistencia importante, bandas de Bollinger bastante amplias y mercado negociando ligeramente cerca de ellas. Grupo Sura continúa bajo presión bajista 35.300. Mientras esté por debajo de ese nivel de 35.300, vamos hacia los 34 y 33.200, 33.000 como zonas de soporte, 35.200, 35.300 la resistencia de la presión bajista. Vamos con ISA, que se acerca hacia los 8.000 con buen volumen. Si pierde los 8.000, el descenso puede ser hacia 7.700, solo superando los 8.170, 8.170 anularía presión bajista y podría volver a 8.500. La presión bajista se mantiene en nuestro mercado, 8.170 la resistencia para este activo. Isagen intenta recuperar terreno en medio de lo que se notó ayer fue una demanda por activos de menor componente cíclico, entre ellos ETB, aunque no estoy tan convencido del tema de Internet como componente no tan cíclico, y 3040, sobre todo para empresas, Internet de empresas. 3040, si logra mantenerlo, puede avanzar a 3150. No obstante, pues en ausencia de fundamentales sobre el proceso de venta de continuar, estas zonas de resistencia podemos estar teniendo algo de estabilización en la zona y menor volatilidad. Digamos que el técnico ahí no funciona muy bien después de los fundamentales del proceso de venta. Vamos con mineros, el oro 1186, no marcado precio desde el 21, superando los 1680, 1670, hablaríamos de la probabilidad de rebote a 1800, 1680, 1670. Vamos con Nutresa, que mientras esté por debajo de los 24.000, existe la probabilidad de descenso hacia la zona. Ya empieza a poner en riesgo su tendencia alcista, así que si no recupera pronto los 23.4, 24.100, la presión bajista podría llevarlo hacia la zona de 23 y 22.800. Importante 24, 24.200, 24.100 como la zona de resistencia para anular la presión bajista por gráficas que se mantiene. Vamos con preferencial aval. Ayer fuerte presencia de vendedores de nuevo, recordemos los doji lápida que están apareciendo, lo cual confirma que es una zona de resistencia fuerte ese 310. Mientras esté por debajo del 310 existe la probabilidad de corrección hacia los 250 como primer escenario probable. Solo ruptura de 310 lo podría llevar hacia los 330. No conozco la razón por la cual este activo está un poco más comprador que el resto del mercado. Bianca Holding continúa bajo presión bajista, se esperaba algo de comportamiento más lateral, pero ayer la volatilidad se incrementa. Si no supera pronto los 3.400, la presión sigue siendo hacia los 3.300, 3.400 como la zona de resistencia para poder avanzar a 3.500, 3.400 nuevo nivel de resistencia de Avianca Holding. Bancolombia continúa bajo presión 27.000, mientras estemos por debajo de los 27, el descenso puede ser hacia los 26 y 25.600, 27.000, solo superándolo podríamos volver a la zona 28, 27 la nueva resistencia de corto plazo. Claramente se ve como nuestro mercado permanece bajo esa presión. 9.000 contra 8.500 es un escenario un poco más lateral para
lo que es la preferencial de Semargos. Ojalá aparezcan pronto los resultados empresariales, así podemos tener lo que es resultados, una tendencia más clara en los mercados. Bueno, acaban de salir los resultados de Cementos Argos, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Un segundo y los traemos a la pantalla. Bueno, continuar sin revisarlos. Entonces tenemos un crecimiento del 18% en el EBITDA consolidado en el primer trimestre. Antes que leer, vamos a las cifras por el tiempo de comité. Tenemos un crecimiento importante del 26,7% de las ventas netas, con un crecimiento del 33% de los costos variables. El costo está incrementándose de forma significativa, lo cual ha hecho que la utilidad bruta no crezca en la misma proporción, y los gastos operacionales creciendo en 4,8% permitió que la utilidad operacional antes del deterioro y reestructuraciones creciera con 8%. La utilidad operacional después de otros ingresos creció 12%. El EBITDA creció 17,8%. En dólares cayó 4,5%, y es donde está la volatilidad de la tasa de cambio generando importantes movimientos, y la utilidad neta apenas creció 3,3%. Recordemos que Cementos Argos tiene un múltiplo o múltiplos bastante altos, un RPG de los más altos del mercado, donde podemos ver el tema de múltiplos. Podemos ir a la página de la Bolsa de Valores de Colombia y en informes, en mercado local, informes bursátiles, tenemos un informe diario. Este informe diario del 26, que es un archivo zip, donde en ese archivo zip viene un Excel. Aquí está el boletín diario, ya lo voy a traer a la pantalla. Tenemos en la página, aquí también pueden ver el tema, aquí tenemos en la página 12, encontramos Cementos Argos con un RPG de 42 veces. Recordemos que los determinantes del RPG tienen que ver con el retorno esperado por el inversionista y la tasa de crecimiento, así que en cierto modo lo que estaba esperando el mercado con un RPG relativamente alto es una tasa de crecimiento mayor, lo cual nos permite justificar que ante ese, ¿dónde está? Ante este crecimiento de 3,3% pues no es un resultado favorable para múltiplos relativamente altos. Y revisando un poco su tema de pasivos, de total pasivos, no hubo variación significativa en el pasivo. El activo creció 5% y el patrimonio total estuvo disminuyendo 10%, así que esto cambiaría también el múltiplo de precio valor en libros. Contemplando esos múltiplos, unos resultados netos que son bastante planos, no son malos, pero el tema del múltiplo no justificaría un movimiento significativo al alza. Así que por ahora el escenario más probable es que mientras se mantenga por debajo de los 9.000, la presión bajista podría continuar y la correlación con el mercado local seguiría siendo el escenario más probable. Vamos con preferencial da vivienda, donde tenemos la presencia de compradores en el día de ayer. Aparecieron algo de compradores en el sector financiero local, menos en Bancolombia. La presión por los ADRs es mucho más fuerte en este activo. 26.500. Mientras esté por debajo de 26.500 aún puede descender hacia los 25.200. Solo superando 26.500 podríamos tener un rebote a los 27.200. Los resultados ayer salieron de ese sistema financiero, continúan relativamente sólidos, pero pues hay que tener en cuenta el panorama de tasa de interés, como afecta tanto el desempeño de los TEDs, la parte de inversiones de los balances de los bancos, y el tema de la evolución de la cartera en Colombia. 26.500, importante la resistencia, superándola podemos avanzar a 27.200. Ya miraremos si hay mayor fuerza en el movimiento alcista o simplemente algo de comportamiento lateral. Si no lo supera el 25.200 es el escenario probable. Preferencia del grupo Argos, ya sabemos que mientras esté por debajo de 17 la presión sigue siendo bajista, con los movimientos en su calificación. 16 el siguiente soporte. Grupo Sura 34.500, mientras esté por debajo de los 34.500 el descenso puede ir hacia los 30.000 como escenario probable. 34.400, 300 ruptura podría llevarlo a 35.300. Vamos con Pacific Rubiales, que ya pierde volumen de forma considerable, y la estabilización es el escenario más probable por ahora. Nos quedaría Terpel y Valorem. Terpel, fuerte descenso el día de ayer, sale ese de movimientos. Es el problema de una liquidez que es relativamente baja. Si no recupera pronto los 15.300, el ascenso puede ser hacia los 15.700. 15.300, perdón, si recupera puede avanzar a 15.700, mientras esté por debajo de 15.300, 14.800, 14.700, aunque los técnicos no, digamos que no aplican de forma significativa en este activo.
Desde el 20 de mayo no marca precio valorem, así que estaremos atentos a los resultados empresariales. Empezamos a conocer resultados de las compañías colombianas. Cementos Argos para el día de hoy no son resultados malos, pero su resultado neto es bastante plano frente a sus múltiplos, que son relativamente altos. Digamos que múltiplos altos se van de la mano de un crecimiento importante de utilidades como lo registró el año pasado. No obstante, ya para este año se empieza a ver una moderación, lo cual lo deja un poco más atado hacia la correlación con el mercado local en el corto plazo. Estaremos atentos a los resultados adicionales. El mercado internacional ausente de fundamentales. Grecia sigue estando en el radar, así que estaremos muy atentos a ese panorama de noticias en Europa. Así que atentos a las resistencias de corto plazo. Solo superando resistencias de corto plazo hablaríamos de menor presión bajista, de lo contrario esta podría continuar. Vamos entonces con preguntas. ¿Qué tipo de posiciones cortas o largas predominan en este momento en el mercado WTI? Recordemos el 58.20, mientras esté por debajo predominan las posiciones cortas, la presión vendedora para este activo. Los proyectos de infraestructura del gobierno, la buena acogida del resultado de petroleras y el buen concepto del FMI del manejo macro en Colombia actúan positivamente sobre las acciones cíclicas, independiente de los resultados empresariales. Mm, Infraestructura no creo que logre reemplazar los ingresos de petróleo, digamos, o el impacto que tiene sobre el crecimiento económico del sector petrolero. Recordemos que el petróleo no es solo petróleo, sino que de ese ingreso se derivan demandas de muchos sectores. Así que cuando uno dice, no, es que el PIB solo es un porcentaje del petróleo es tanto, pero es que hay que revisar cómo ese porcentaje de petróleo también interactúa con los demás sectores. Así que pues digamos que no considero que tenga el mismo tipo de impacto. El buen concepto del FMI de políticas macro pues ha sido del pasado, cómo se ha manejado. Sabemos que tenemos eh, mecanismos para defendernos un poco de la coyuntura que tenemos en el momento, pero igual lo importante es qué piensa el mercado. Así que mientras estemos en presión bajista por debajo de resistencias, quiere decir que el mercado está un poco pesimista, independiente de otros fundamentales. Perspectiva fundamental del grupo Sura y su preferencial continúa bajo sesgo bajista mientras estemos por debajo de la resistencia de corto plazo. ¿Por qué razón Grupo Argos bajó su calificación? Le bajaron, todo está en las adquisiciones. Recuerden que hace un tiempo hablábamos en la superfinanciera, no, la super no, sino Grupo Argos se hablaba sobre lo que era una emisión de acciones. Al no emitir esas acciones, pues tendrá que, y lo ha hecho, incrementar su nivel de endeudamiento. A medida que incrementa su endeudamiento y tiene un crecimiento orgánico, inorgánico, generan esa perspectiva negativa. Pueden consultar el documento en la página de la Superintendencia Financiera, así que el tema clave es esa perspectiva del incremento en el endeudamiento. Aquí están las razones. Pueden conocer un poco más de la compañía al leerse este informe. Vamos con los resultados empresariales donde los puedo ver de primera mano. Ya vimos cómo aquí sale Cementos Argos con la información de resultados financieros de 2015. Aquí está entonces toda la información en la superintendencia. Acá, la calificación afecta a Semargos, no es de Grupo Argos, pero digamos que Grupo Argos con sus participaciones Semargos, Celsia, 1.13 Grupo Sura en menor medida, pues es afectada por lo que sea el desempeño de Semargos, es al revés. ¿Por qué baja Cemex Latam Holding más que Semargo? Recuerden que ya publicó resultados y no fueron satisfactorios. La presión del WTI bajando sumado a la correlación del mercado de Estados Unidos podría ser más fuerte comparado con el dividendo que podría esperar. Eso para Ecopetrol asumo. Sí, digamos que el tema es que la presión bajista continúa y el dividendo pues sigue siendo atractivo para Ecopetrol, lo cual le da algo de soporte, pero necesita que el precio del petróleo también lo apoye. Por ahora, la presión del mercado internacional está un poco más fuerte. Me repite Canacol, 6.000 el soporte, si no aguantas el 6.000 puede descender a 5.600, como escenario probable, resistencia para preferencial Grupo Argos, los 17.000 es preferencial Grupo Argos, PF Grupo Argos, los 17.000 la resistencia importante para preferencial Grupo Sura. Recuerden que continúa por debajo del 34.400, que es la resistencia de corto plazo de presión bajista. ¿Por qué se está incrementando ETB? Supongo que los activos están buscando algo de los flujos están buscando algo de activos de menor componente cíclico, así que estaremos atentos a los resultados empresariales, puede ser una de las explicaciones. ¿Cuál sería la expectativa el día de hoy con acción de Cementos Argos? Sus resultados no son malos, pero sus múltiplos son muy altos contemplando ese panorama de crecimiento. Hay un problema de márgenes con un aumento en el costo del 33%, así que mientras esté por debajo, llevémoslo a la ordinaria para analizarlo también, mientras estemos por debajo de los 9.200
la presión sigue siendo bajista. Si el mercado logra cerrar por encima de ese nivel, quiere decir que los tomó como algo bueno hacia los 9.600, pero pues no lo son lo suficientemente buenos, está disminuyendo su ritmo de crecimiento con múltiplos altos como para generar un rally alcista por ahora en el corto plazo. Puedo llegar a equivocarme, claro está, si logra superar el 9.200, entonces hay mayor leve sesgo alcista. Si no lo supera los 9.200, la presión bajista podría continuar. Recuerden que los fundamentales nos dan la dirección y el análisis técnico nos da hacia hasta dónde o hacia dónde, nos da un panorama un poco más claro de cómo están asimilando el mercado los fundamentales. ¿Qué puede pasar con Ecopetrol ante el actual panorama? Recuerden que los técnicos también nos ayudan a definir la presión del mercado. Si no logra pasar pronto los 1930, 1940, la presión para este activo continúa siendo a la baja. 1930, 1940. Recuerden también las compañías petroleras cómo incrementaron su endeudamiento luego de la presión bajista. Ayer lanzó un tema de la nueva estrategia, pero pues de todos modos cualquier estrategia puede ser un poco efectiva ante bajos precios del petróleo. Así que por ahora estaremos muy atentos a las resistencias de corto plazo, el nivel más importante, hoy ausencia de fundamentales, mañana tendremos mayores noticias, así que importante es la resistencia de corto plazo. Muy buen día para todos.